Muy buenos días, estimados aprendices. Vamos a esperar 5 minutos mientras que otros estudiantes, otros aprendices pueden conectarse. Si no hay ningún aprendiz conectado, empezamos la sesión. Bueno, empezamos la sesión. Muy buenos días, aprendices, para los que van a ver la grabación. Hoy vamos a tener la explicación del tema gramatical se, que se, digamos que se, en el cual tiene más fuerza en el Learn Activity 1, o sea, que más ustedes van a utilizar en el Learn Activity 1 del curso. Antes de empezar la explicación gramatical, vamos a irnos, les voy a compartir pantalla para ver el curso y mirar lo que debemos hacer para esta semana. Entonces ustedes entran, ustedes van a entrar a su curso normalmente, van a ir donde dice Activity 1. Se supone que ustedes ya han visto los anuncios. En este momento ya vamos a terminar, casi ya vamos a terminar la semana número 1. Entonces la idea es que ustedes ya hayan explorado la plataforma. Si no lo han hecho, bueno, lo podemos hacer. Entonces van a Home y a la parte de anuncios. Después van a ir a Activity 1 y el proceso que vamos a seguir para realizar estas evidencias de esta semana es el siguiente. Algunas personas me preguntaron, profe, ¿y este Learning Guide? ¿Tengo que hacer las reflexiones que me dice? ¿Tengo que escribirlos, enviarlos? No. Recuerden que este Learning Guide que aparece acá, que es la guía de aprendizaje, simplemente de lectura, nada más. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al Materials, lo voy a hacer en versión multimedia o en versión descargable, dependiendo de lo que me parezca a mí más cómodo. Después de estar en Material, voy a ir para Support Material y voy a descargarlo. De hecho, en este momento lo voy a descargar porque me interesa que ustedes lo vean. Vean lo sencillo que es y lo útil que es para poder realizar las actividades y claramente aprender los temas predeterminados para este activity. Bueno, entonces seguimos acá en el curso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las actividades de Support Material, ahorita se las voy a mostrar y nos vamos a dirigir a Interactive Activity My School Bag. Listo, vamos a hacer la actividad interactiva. Esta actividad, como yo les decía, se califica sola y tiene intentos ilimitados. ¿Listo? Entonces ustedes lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran y mejorar su nota. Después vamos a ir a Identities y por último a Presentations, que es un blog. Siempre que vamos a realizar una actividad, vamos a leer lo que dice acá. Lo que dice acá está tanto en inglés como en español, para que ustedes vayan mirando y asociando palabras que utilizamos en inglés y en español y la manera como nosotros realizamos las oraciones. ¿Listo? Y esto es muy importante, seguir las instrucciones. Y aquí me dice, para desarrollar esta actividad debe realizar lo siguiente: dé clic y guarde el archivo. Entonces tengo que dar clic acá donde me dicen el numerito número 1 y les va a descargar un archivo, guardarlo, lo van a modificar y después lo van a volver a enviar por este enlace donde dice Identities. ¿Listo? Ahí ustedes dan clic, suben su archivo ya modificado con sus respuestas y ya. Esa es la manera como ustedes saben que enviaron su evidencia. Otra manera es que cuando ustedes entran a My Grades, la parte de mis calificaciones, les va a aparecer que está por calificar, o sea que está en amarillo como con un signo de admiración. Eso quiere decir, cuando ustedes buscan que han enviado su actividad, pero no ha sido calificada. Ahí ustedes también pueden verificar que sí enviaron correctamente sus actividades. Ahora vamos con My Presentation, personas que me decían, profe, pero no sé cómo crear el blog. Entonces acá
les dice, en esta evidencia está todo en inglés, pero también está en español, entonces lo podemos mirar en español. En esta evidencia debe crear una entrada de blog que presente y describa a 2 amigos. Sí, ojo, si ahí dice te escriba a 2 amigos, usted va a escribir 2 amigos. Para saber qué debe tener esa descripción, entonces usted da clic acá en el documento y ahí le va a decir cómo debe ser la evidencia, qué información debe tener. ¿Listo? Y también le dice, escriba el título del mensaje de la entrada con sus aportes después de clic en publicar entrada. Entonces, ¿cómo pueden publicar el blog? Van aquí donde dice Blog Presentation, dan clic y ahí los va a direccionar a la parte de blogs y miren acá donde dice crear entrada de blog. ¿Listo? Y ahí dan clic en crear entrada. Me dice que no tengo ninguna entrada porque pues no he hecho, a ustedes les corresponde hacer la evidencia. Después ustedes dan clic aquí y buscan diferentes participaciones y leen lo que la persona ha publicado. Digamos aquí Vanessa Velasco publicó con un archivo, entonces bajan el archivo y ponen acá lo que debe ser. Ponen algún comentario. ¿Listo? Al estudiante. Esa es la manera como se comenta. Esas son las 3 evidencias. Recuerden que una es interactiva y que se maneja en la plataforma obligatoriamente. Y otras 2 que tenemos que, bueno, la otra es el blog y otra es Identities. La información con la que ustedes van a llenar el formulario de Identities es con la del material. Muchas personas me han enviado con información de ellos mismos. Bueno, no hay ningún problema. Y ahora vamos a mirar el support material. El support material que lo tenemos acá. Entonces, como les dije, lo descargué, les abre un archivo Word y empezamos. Aquí les dice, to ask and give personal information you should take into account. Y si ustedes se dan cuenta, el material de soporte es súper chévere porque les va a aparecer tanto en inglés como en español. Para muchas personas que decían, no, profe, yo no sé absolutamente nada, precisamente no me presento en inglés porque pues estoy en beginner, quiero y no he utilizado el traductor pues para hacer mi presentación. Me parece muy bien. Recuerden, todos tenemos diferentes posibilidades de aprender. Hay personas que utilizan el traductor y de esa manera también están asociando palabras y haciendo un proceso. ¿Listo? La idea es que seamos comprometidos, estudiemos de la manera que a nosotros nos funcione. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Un greeting, un saludo, the place of origin. Cuando yo voy a presentarme con alguien, digamos que esta es la información básica. Entonces, un saludo, el lugar de origen, la edad, y para eso vamos a utilizar el verbo to be. ¿Listo? Y el vocabulario, el contexto. Entonces, aquí les da algunas preguntas que nosotros siempre utilizamos y aquí nosotros empezamos a llenar. Entonces dice, what's your name? Entonces, my name is Andrea. Espera, ¿por qué? Pues ahí, recuerden que este material ustedes no lo tienen que enviar, es simplemente para práctica. Ahora bien, ojo con las mayúsculas, hay personas que escriben todo en mayúscula, no. Recuerden que debemos utilizar muy bien las mayúsculas. How old are you? I am 29 years old. Where are you from? I am from Cali. ¿Sí? Y aquí les voy a explicar el uso del there is y el there are, que también lo utilizamos en la evidencia de identity. Entonces les dice, there is, there are is a grammatical structure used to express that someone or something exists. Vamos a hablar de la existencia de algo como hay estudiantes en sala,
hay estudiantes en el curso de inglés, hay actividades en el curso, ¿sí? Estamos hablando de la existencia. Y ese hay lo decimos y se traduce como there is y there are. There is lo voy a utilizar para singular y there are para plural. Y aquí les explica there is indicates the existence of someone or something in singular form. It refers to only one person or object. ¿Listo? Y there are indicates the existence of someone or something in plural form. It refers to two or more people or objects. Y si quiero la explicación en español, aquí me aparece. Una vez leída la explicación, entonces me dice que hay práctica y también tenemos que practicar algo que también utilizamos en las evidencias, son las nacionalidades. Entonces empiezo yo a escribir todas las nacionalidades. Es un vocabulario súper útil. Y los números. Entonces tenemos que repasar los números y estos son ejercicios de vocabulario que ustedes deben hacer para recordar, si alguno de ustedes ya tiene ese vocabulario, o para pues aprendérnoslos. ¿Listo? Entonces acá ustedes igual escriben el número en letra. Y después seguimos con la explicación del día de hoy, que es el verbo to be. Ahorita vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir acá con there is y there are. Recordemos que there is es para singular y there are para plural. Aquí tenemos una imagen donde vemos muchas. Entonces me está diciendo 3 apples on the table. 3 manzanas en la mesa. ¿Qué utilizo? El there is y el there are. En este caso, there are con mayúscula inicial. There are, y por favor, nos vamos a preocupar mucho por el buen spelling, o sea, por escribir muy bien las palabras. ¿Listo? There are 3 apples on the table. Aquí, a pencil on the floor. Dice un lápiz en el piso. Como es uno solo, utilizo el there is. There is a pencil on the floor. Y aquí ya empiezo a mirar que cuando es singular utilizo algo que se llama un artículo. Aquí lo vemos, que es el a o el an. Hay un. Y ese un o una o uno va a ser el a o el an. Y cuando está en plural, miren, aquí lo que estoy indicando debe ir en plural. Cuando utilizo el there are, lo siguiente, o sea, hay, pero hay que. Entonces aquí lo que voy a decir que hay, eso se llama el sustantivo de la oración, tiene que ir en plural. There are 3 apples. No puedo decir there are 3 apples sin que esté en plural. ¿Listo? Acá, otra vez, dice 2 cars in the garage. Tenemos 2 carros en el garaje. Entonces, es plural, o sea, utilizo there are y nos damos cuenta que utilizo el plural, 2 cars. El sustantivo tiene que ir en plural. Y así sencillamente van a hacer ustedes su ejercicio, ¿sí? Para saber muy bien el uso del there is y el there are. Tenemos una última parte donde hablamos de la pregunta WH y la posible respuesta a esa pregunta WH. Si yo digo, where is he from? ¿De dónde es él? ¿Cuál es la respuesta? He is from Mexico. Hi, how is it going? ¿Sí? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Entonces uno dice, I am fine, thank you. Who is he? ¿Quién es él? Y digo, how are you doing? Aquí, who is he? No veo la respuesta por esto. ¿Será que estamos abajo? Bueno, mira, sí. Everything is well. Aquí esta es la de everything is well. How is it going? Everything is well. Aquí tenemos una respuesta. Alexandra, bienvenida a la sesión. Y entonces, who is he? Aquí, he is my husband. Él es mi esposo. Y así ustedes van
primero a identificar cuáles son las preguntas que generalmente hacemos. How old are you? Que es la pregunta de la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y acá, esto es muy importante porque he visto varias evidencias donde ponen I have. Recuerden que la edad siempre se expresa con el verbo to be. I am 26 years old. Y así seguimos con las preguntas WH y ustedes le van a hallar aquí la correcta respuesta a esa pregunta. Aquí vienen los días de la semana, vamos a completar. El primero es como Monday y así. Segundo, Tuesday, como decimos miércoles, jueves, viernes, ¿listo? Esta parte de producción y todo lo que aparece acá, chicos, es simplemente de práctica, que les puede de pronto ayudar para que puedan desarrollar un ejercicio más fácil, pero es simplemente para reafirmar lo que hemos aprendido con el material. ¿Listo? Para mí es, digamos que yo siempre les aconsejo mucho el hecho de que hagan esa parte del material, del support material. Alexandra, te contextualizo y contextualizo a las personas que de pronto vayan a mirar la presentación, la grabación. En esta sesión lo que vamos a mirar es, muy buenos días, les estoy explicando las evidencias que deben hacer. Te invito para que mires la grabación los primeros minutos. Les expliqué, pues, una vez adentro de la plataforma, cuál es el proceso que debemos seguir para hacer las actividades de la primera semana. Recordemos que mañana se termina nuestra primera semana. Bueno, nuestra segunda semana, pero en nuestro Learn Activity 1 se termina mañana. ¿Qué quiere decir que se termina? Pues que todos debemos estar al día. Sin embargo, si alguno de ustedes está atrasado o de pronto, bueno, por cosas de su rutina laboral o de su vida personal, no han podido iniciar el curso, se pueden poner al día. Es decir, todas estas actividades van a estar habilitadas durante todo el curso. Y el cronograma es para guiarnos y para que el aprendizaje se dé en unos ritmos, en unos tiempos correctos. Si ustedes están atrasados, igual le deben dedicar pues claramente más tiempo para adelantarse, pero tienen la oportunidad de enviar sus evidencias sin ningún problema, ¿sí? O sea, no se preocupen, porque hay gente que dice, ay, todo que se cerró la semana, no voy a poder hacer nada. No, relájense. Si lo pueden hacer, sí se pueden poner al día lo más pronto posible. La idea no es dejarlo para el final. Entonces, una vez explicadas cómo se deben hacer o el proceso que ustedes deben hacer, que deben seguir para realizar las evidencias de esta semana, vamos a hablar del tiempo gramatical que vamos a utilizar durante todas estas evidencias, que es el verbo to be, que muchos de ustedes ya han visto bastante, han tenido ese acercamiento, otros no. Y vamos a empezar no solo por la explicación del verbo to be, sino también por la explicación de los pronombres. Entonces, Alexandra, ¿tú sabes qué es un pronombre? Sandra, no sabes qué es un pronombre, perfecto. Entonces, un pronombre es una palabra que me reemplaza el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros a todo lo que nosotros, para poder identificar las cosas, las personas, las situaciones, nosotros lo que hacemos es darle nombres. Entonces, ¿qué nombre le das al aparato que tienes al frente tuyo? Muy seguramente computador, estás al frente de un computador, entonces tú le das nombre a todas las cosas, le das un nombre para poder identificarlo, ¿listo? Y no solo a las cosas, sino también a las personas. Tus papás te dieron un nombre a ti, Alexandra, para poder identificarte.
Y los pronombres son esas palabras que reemplazan los nombres. ¿Listo? Entonces, en vez de decir yo computador, ¿qué puedo decir? Generalmente, ¿qué digo? En vez de decir computador, generalmente, si digo, si no sé, o los niños cuando no saben, que se dice computador, dicen esto, ¿cierto? Entonces, eso se llama pronombre, ¿sí? Son esas palabras que me reemplazan los nombres. Entonces, como tú puedes ver, tenemos entonces it, eso sucede tanto en español como en inglés, y sucede te voy a explicar, este se llama el triángulo de la comunicación, todo sucede vamos a identificar esos pronombres desde la comunicación, entendiendo la comunicación, ¿listo? Entonces, la pregunta es, bueno, y la pregunta es, ¿cómo sucede la comunicación? ¿Qué sucede en la comunicación? La comunicación se da porque alguien quiere comunicar algo, ¿cierto? Entonces, en comunicación, lo más importante va a ser la persona que quiera comunicar, y ese alguien que quiera comunicar al iniciar la comunicación es el yo, ¿listo? Se va a entender como el yo. Entonces, por eso decimos que el yo es la persona más importante cuando voy a comunicar algo, el yo, ¿listo? Y ese yo, generalmente, ¿sí? Generalmente, ese yo le habla a un tú. Ese yo le habla a un tú, que es la segunda persona en singular más importante. Y ese yo y ese tú generalmente hablan de diferentes cosas. Entonces el yo le habla a un tú y yo le puedo hablar de ella, o sea, de la vecina, o le puedo hablar de él, del actor que se ganó el Oscar, o del it, que es un esto, que me va a reemplazar un objeto, un animal o una situación. Entonces, por eso de aquí salen la primera persona, la segunda persona y las terceras personas en singular, que es lo que tú vas a trabajar mucho porque muchas personas te van a decir, bueno, las terceras personas en singular, ¿cuáles son? He, she, it. ¿Por qué son terceras personas? Tú ya sabes por qué son terceras personas. Porque es de lo que nosotros hablamos en el triángulo de la comunicación, en singular. Pero resulta que nosotros generalmente estamos acompañados, no siempre estamos solos, no siempre estamos en singular. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy acompañado de otras personas? Se vuelve un we. ¿Qué sucede cuando ese you está acompañado de otras personas? O sea, cuando usted está acompañado de otra persona, se vuelve un ustedes. Y ese es el mismo you en inglés. ¿Y qué sucede cuando el it no es una sola cosa, no es un solo animal, no es un solo objeto, sino son muchos? Entonces, cualquiera de estos, para que lo entiendas, cualquiera de estas terceras personas en singular, al volverse plurales, se vuelven they. O sea, el plural, cuando no es un solo hombre, sino muchos hombres, es they, ellos. Cuando no es una sola mujer, sino muchas mujeres, es they. Y cuando no es un solo objeto, sino muchos, no es un solo animal, sino muchos, no es una sola situación, sino muchas, se vuelve they. Y de aquí salen los pronombres, ¿sí? Entonces recuerda, pronombres es una palabra que me reemplaza el nombre. Ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo tengo dog? Perdón, dog. ¿Cuál es el pronombre para dog? Dog es el nombre que yo le doy a un animal, ¿cierto? Que es perro. Ahora, si yo no quiero utilizar la palabra perro,
¿Qué otra palabra puedo utilizar? ¿Cuál es su pronombre? Es it. ¿Qué sucede si yo en vez de decir the dog, digo dogs? Alexandra, ¿cuál sería el pronombre correcto para dogs? Sería they. ¿Qué sucede si yo digo class? ¿Class qué es? ¿Class es un objeto? ¿Class es un animal? Clase es una situación. Y al ser una situación en singular, voy a utilizar el, como yo te había dicho, el it, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el pronombre correcto para class? It. Por lo tanto, si se vuelve plural, se vuelve clases y para clases, ¿cuál es el pronombre correcto? They. Si yo digo Mary, ¿cuál es el pronombre correcto para Mary? ¿Cuál es el pronombre correcto para Juan? ¿Cuál es el pronombre correcto para Alexandra? Alexandra. ¿Listo? Entonces, Mary sería she. Juan sería he, muy bien. Y Alexandra sería she, muy bien. En este momento, como yo, Andrea González, Andrea del Pilar, le está hablando un tú, que es Alexandra, en este momento, ¿quién es Andrea? Andrea es un, ¿qué pronombre me corresponde a mí? Es un, Alexandra, es un I, Andrea, porque Andrea le está hablando a Alexandra. Exacto, entonces Andrea es un I, y ¿quién está recibiendo el mensaje? Alexandra, o sea, Alexandra es un you. Listo, perfecto. Esos son los pronombres que nosotros manejamos en inglés, y de acuerdo al pronombre, nosotros también tenemos que hablar del verbo. Entonces, los pronombres son muy importantes, Alexandra y todos, queridos aprendices, porque siempre es es de quién vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, por eso es lo primero que nosotros hablamos, y porque es de quién, o sea, ¿quién realizó la acción? ¿De quién me hablas? ¿Sí? Hay veces que uno dice, no, es que no te entiendo, no sé de qué me hablas o de quién me hablas. Entonces, ojo, estos pronombres son muy importantes porque es la primera parte de la oración y voy a decir quién me está hablando, ¿sí? De quién estoy hablando. Los voy a identificar. Entonces, estos pronombres van en la primera parte de la oración. Ahora bien, algunos de ustedes me pueden decir, profe, ¿y por qué este you es lo mismo que este you? Entonces, este you en singular, ¿cómo lo identifico para you plural? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo identifico este you singular del you plural? ¿Cómo lo voy a identificar? Lo identifico por el contexto de la oración. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, les voy a escribir en el chat. ¿Qué pasa si yo digo, you are an excellent apprentice? Oh my goodness. You are an excellent apprentice. Y si yo digo, you are excellent apprentices. Entonces, si ven, un you es un you en singular, el primero. ¿Por qué? Porque el contexto de la oración me está diciendo que es singular. Me dice an excellent apprentice, uno solo. Entonces ya digo, el resto de la oración está en singular, por lo tanto el you es un you singular. Pero ¿qué sucede en el segundo caso? Dice, you are excellent apprentices. Entonces, ojo, ahí tengo excellent apprentices y está en plural. Como está en plural, quiere decir que ese you que estamos utilizando ahí es un you plural. ¿Listo? Vamos a ir entonces al uso del verbo to be y vamos a entender el verbo to be como cuando vamos a explicar el verbo to be.
Vamos a traducir el verbo to be, que en realidad pues es be. El be significa, ¿qué significa? Ser o estar, ¿cierto? Ser o estar. Pero ojo, Alexandra, si yo digo, yo ser Andrea, yo estar en clase, yo ser profesora, yo estar feliz. ¿Me entendiste, Alexandra? ¿Entendiste mi mensaje? Muy seguramente sí, entendiste lo que yo dije, pero ¿está bien dicho? No, ¿cierto? Si yo llego a una clase y me presento así, muy seguramente todos los estudiantes se burlarían de mí porque estoy hablando mal. ¿Qué sucede? ¿Qué debe suceder para que yo hable bonito, para que no esté hablando mal? Ese ser se debe convertir, ese ser se debe convertir en otra palabra, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir yo ser Andrea, yo digo yo soy Andrea. Entonces es una modificación que yo le hago a este ser para volverse un soy. Y esas modificaciones se llaman conjugaciones. Conjugar un verbo es modificarlo para que suene bonito y lo voy a conjugar de acuerdo a qué? A los pronombres. Por eso te lo explicaba, por eso se los explicaba de primera. Entonces, este verbo to be no es en realidad el que lo utilizamos porque nosotros no utilizamos, no decimos yo ser Andrea, sino digo yo soy Andrea, tú eres, y ese eres viene pues del ser, tú eres Alexandra, o usted es Alexandra, y ese es, ¿de dónde viene? Del ser o del estar. Ese es viene de una modificación que yo le hago al ser, al verbo ser, lo modifico y lo vuelvo es para que suene bien de acuerdo al pronombre. Entonces yo por eso digo usted es Alexandra, ¿sí? O tú eres Alexandra, y ese eres, ese somos, son todas las conjugaciones que yo le hago al verbo para que me suene bonito. Y todo eso lo hago de acuerdo al pronombre. En inglés pasa exactamente igual y lo vamos a conjugar para que suene bien. Pero en inglés no tenemos tantas conjugaciones como tenemos en español, solo tenemos 3. ¿Listo? Y entonces tenemos el am, el is y el are. Y estas 3 conjugaciones, ojo, se conjugan teniendo en cuenta que también significan ser o estar. Es decir que este am lo voy a utilizar para el I. Este is lo voy a utilizar para las terceras personas en singular. ¿Cuáles son esas terceras personas en singular? Ya lo tenemos claro, que son el she, el he y el it, ¿cierto? Y el are lo voy a utilizar para you, we, they. ¿Listo? Entonces, is, is es la conjugación correcta para el verbo, para las terceras personas en singular. Are es la conjugación correcta para el you, el we y el they. Entonces, ojo, cuando yo digo I am, aquí, este va de primeras, recuerden que el pronombre siempre va de primeras. Cuando yo digo I am, estoy diciendo yo soy, o puedo también significar, o también puede significar yo estoy. ¿Sí ven? No digo estar, no digo yo estar, no, digo estoy. Entonces, por eso no digo I be. En las oraciones no dice, uno no utiliza el I be, sino utiliza la conjugación correcta para el verbo be de acuerdo al pronombre. Aquí vamos a tener algunos. Hasta ahí, Alexandra, ¿es claro para ti? Sí, perfecto. Entonces aquí vamos a tener algunas conjugaciones. Entonces mira, tenemos el pronombre he, she, it, Jane, the dog. Recuerda que puede ser el pronombre o puede ser el nombre que utilicemos en la oración. Ya sabemos los dos, cualquier nombre, es decir, cualquier nombre que yo le doy a una cosa o una situación, y de acuerdo a eso voy conjugando. Puedo utilizar el is
puedo utilizar el apóstrofe S, que es la contracción del verbo to be y el pronombre. Puedo utilizar el is not, que es para negar, o puedo utilizar el isn't, que es la contracción del is y el not. Es decir, que si yo quiero hacer una oración en afirmación, digo he is y pongo un complemento. Él es, entonces puedo decir, él es alto, he is tall. Puedo decir she's, o sea, este she apóstrofe S, al ser contraído lo leo como she's. Entonces she's smart, ella es inteligente, she's smart. Puedo también decir she's not, digo Jane is not, Jane no es, entonces Jane is not short, no es bajito, digo bajita en estatura. Y the dog isn't fat, el perro no es gordo, the dog isn't fat. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es la estructura de la oración? Tenemos un sujeto que ya lo oímos, que ya lo entendimos. Tenemos el verbo to be, que puede ser en afirmación o negación. ¿Cómo lo niego? Agregándole el not, y en contracción isn't o aren't o am not. Tenemos entonces, aquí está la tercera persona. Aquí está la conjugación con el el am, I am. Si lo quiero contraer sería am. En negación es I am not, y en contracción, mira, el verbo to be no se puede, el verbo to be en am, la conjugación del verbo to be am, no se puede contraer con el not, ¿sí? O sea, no hay nada que exista como am, no. Entonces vamos a decir am not, o simplemente contraigo como ustedes ya saben, el pronombre con el verbo to be, am, y después pongo el not. ¿Qué sucede con los plurales? Con el they, con el you, con el we, o sencillamente podemos poner dos nombres como Sue and Joe, como cats. Cats al ser plural, recuerden que al ser animales en plural es como si utilizaron they, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la conjugación que es el are. Are en contracción con el verbo, con el pronombre se vuelve dependiendo, digamos, el you con la contracción es your, we're, their. Así es como suenan las contracciones con el you, apóstrofe R, we, apóstrofe R, they, apóstrofe R. ¿Qué sucede cuando estamos negando? Es are not, y si lo quiero contraer es aren't. O sea que ustedes pueden ver acá, el isn't se contrae, o sea el is y el not se puede contraer y se vuelve isn't. El are y el not se contrae y se vuelve aren't, y acá no puedo contraer el am con el not. ¿Listo? Entonces me gustaría que Alexandra y todos en sus casas, cuando vayan a las grabaciones, hagan estos ejercicios. ¿Cómo me quedaría? We, ¿qué pasa? Aquí, this is David. He, les voy a ayudar con esto. This is David. He is a girl, no. No, sería en negación. He is not a girl. Él no es una chica. He is not a girl. Aquí tenemos el apóstrofe, por lo tanto no ponemos la is, o sea el is completo, sino solamente la s. Entonces quedaría he's a boy. Es un chico. Otra vez aparece la contracción. Entonces pongo solo la s. He's 18. O sea, tiene 18. Recuerden que yo puedo decir la edad como 18, solo el número, o también puedo poner years old. Y tengo he's sad. O puedo decir he's not sad, él no está triste. Y vamos a hacer van a hacer ustedes este ejercicio. Alexandra, ¿cómo me quedaría este we? We, ¿cómo quedaría? We, para we, ¿qué utilizamos? El Alexandra, te va a ayudar entonces. We are friends. Aquí aparece la contracción, entonces ponemos we, la R, y eso suena weird. We're happy. We're young. Y si aquí dice que estamos felices, por lo tanto no, estamos tristes. Entonces decimos we are not sad. ¿Listo?
Aquí podemos ver en un cuadrito lo que les estaba diciendo. Entonces tenemos aquí los pronombres y la conjugación del verbo to be correspondiente. ¿Listo? Recuerden que si yo quiero negar, simplemente le pongo un not después del verbo to be. Un not después del verbo to be. Y para preguntar, voy a poner el verbo to be de primeras en la oración. Ejemplo, profe. Entonces voy a hacerlo en el chat. Entonces, si tengo la oración, you are smart, tú eres inteligente, si yo la quiero negar, simplemente le pongo un not después del are, o sea, you are y después del not. Lo pongo en mayúscula para que lo vean muy bien. Y si lo quiero preguntar, simplemente la primera oración, fíjense en la primera oración, you are smart. De esa primera oración voy a poner, de primeras el are. Entonces pongo are you smart y ahí ya construí la pregunta. Are you smart? Listo, entonces ya tenemos cómo afirmar, cómo negar, cómo preguntar con el verbo to be. Y esa es la explicación para el día de hoy. Vamos a hacer los ejercicios de que yo les estaba diciendo del support material con esta explicación. La idea es que con esos ejercicios ya afiancemos toda esta parte del verbo to be. Alexandra, me gustaría saber, ¿tienes preguntas? No, profe, de este tema. Pero tienes otra pregunta, o sea, si tienes más preguntas me las puedes hacer, no sé si del curso, de la guía, de algo, pues porque alguna pregunta que tú tengas, sea algo que se esté cuestionando otro aprendiz. Me dices, sí, del blog, cuéntame. No, en el blog, recuerda, debes leer lo que dice el blog. Y en el blog, lo que tú debes hacer, My Presentation, es que vas a describir a dos amigos tuyos. Y en esa descripción debes poner una información específica que aparece en la descripción de la actividad. Entonces te vas a ir a la actividad del blog, vas a descargar el archivo que aparece ahí y en ese archivo lo vas a leer muy cuidadosamente y vas a leer las características que debe tener tu participación en el blog. También, cuando tú vas a la evidencia del blog, te aparece el paso a paso que debes seguir para realizar la actividad. O sea, tú debes ir al blog, crear una entrada y en esa entrada vas a describir a dos amigos tuyos, dando una información mínima necesaria. Entonces, ahí en esa explicación de la actividad te van a decir cuál es la información mínima que necesitas para realizar esa participación en el blog. ¿Listo? Alexandra. Entiendo, gracias por la aclaración. Con gusto, Alexandra. Entonces, que tengas una excelente semana. Igual durante toda la semana estamos hablando por medio de la plataforma o del correo. O recuerden que está habilitado el WhatsApp, donde he visto que ustedes se han colaborado, han tenido en realidad un muy buen trabajo en equipo y esa es la gracia de tener estas redes sociales. ¿Listo? Recuerda que mañana, y recuerden aprendices, mañana tenemos sesión de chat de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Estas sesiones de chat no son obligatorias, pero pues si ustedes tienen alguna pregunta, algo que todavía les causa confusión, pueden entrar para que yo les pueda colaborar. ¿Listo? Happy week. Bye bye, Alexandra.